Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Horas después de que la JEP anunciara una sentencia contra el antiguo secretariado de las FARC por los secuestros que esta guerrilla ejecutó durante el conflicto, hoy le tocó el turno a exmiembros del Ejército Nacional. 12 exmilitares fueron sentenciados por este tribunal por falsos positivos que reconocieron haber cometido cuando hacían parte del batallón La Popa del Cesar. Se trata de 135 personas asesinadas y presentadas como integrantes de la guerrilla. Durante la lectura del fallo se conocieron estremecedores detalles de lo que los sentenciados le hicieron a sus víctimas. Tatiana Sanabria, ¿cuál fue la sentencia impuesta a estos exmilitares? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se trata de la sentencia máxima que tiene capacidad de imponer la JEP, 8 años sancionatorios para estos 12 exmilitares. Hay que decir que aplica para algunos de 5 a 8, teniendo en cuenta que se conmutó algunas condenas que tenían en la justicia tradicional, en la justicia ordinaria. En ese sentido, la JEP suma estos trabajos que han realizado los exmilitares y por esa razón algunos tienen 5, 6, 7 y 3 específicamente, que son los 2 o los 3 mayores retirados del ejército son los que tienen esta sanción mayoritaria. Hay que decir que son 135 víctimas, 77 principalmente lo que dicen ellas de integrantes de comunidades indígenas, un menor de edad y una madre cabeza de hogar. La magistrada expuso en detalle la necesidad de esta sanción para estos 2 exmilitares. Escuchemos. Entre enero de 2002 y julio de 2005, 135 personas fueron asesinadas y posteriormente presentadas ilegítimamente como bajas en combate en el norte del departamento del Cesar y el sur de La Guajira por integrantes del batallón La Popa del Ejército Nacional. Muchas de las víctimas también fueron desaparecidas y en algunos casos perseguidas y torturadas. Luego de un proceso dialógico y restaurativo, que inició en la sala de reconocimiento. Esta sección de primera instancia para casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz emite sentencia contra 12 de los máximos responsables de estos hechos. Las personas que serán sancionadas en esta sentencia han aportado verdad y han reconocido su responsabilidad en este subcaso y se han comprometido a contribuir a la reparación de las víctimas y a la no repetición de los crímenes. En ese sentido, la magistrada explicó cómo la sanción también se aplica de acuerdo a los rangos, a esa jerarquía militar. En ese sentido, detalla cómo los oficiales del batallón La Popa son los que tienen la mayor sanción, que es la de 8 años. Escuchemos. Dada la gravedad de los crímenes y el papel que desempeñaron en los mismos, todos los comparecientes deben cumplir la sanción propia máxima de 8 años. A este monto se le aplicó un descuento proporcional al tiempo que permanecieron privados de la libertad en la justicia ordinaria. Para el efecto, siguiendo la jurisprudencia de la sección de apelaciones de la JEP, esta sección reconoció que algunos comparecientes ya habían empezado a saldar su deuda con la justicia y con las víctimas a través de procesos penales previos, en los que cumplieron penas de prisión o estuvieron sujetos a medidas de aseguramiento. Por esa razón, no podían ser considerados en las mismas condiciones de quienes nunca fueron llevados ante la justicia y cuyos crímenes permanecieron en total impunidad hasta la apertura de la investigación en la JEP. Mire, y es que son 6 proyectos en los que trabajarán estos 12 exmilitares. El primero de ellos y el que ha sido focalizado está en el cementerio de Valledupar. Estos 12 exmilitares estarán allí, ayudarán en la búsqueda de los restos de las personas que han desaparecido en el marco de estos falsos positivos de la región Caribe y adicionalmente ayudarán en la construcción de osarios y lápidas. Esos son los trabajos que realizarán y la JEP anunció que en este marco de la sanción deberán permanecer en Valledupar, no pueden salir de esta zona y trabajarán de lunes a viernes. Escuchemos. Los comparecientes iniciarán el cumplimiento de su sanción propia en el proyecto restaurativo
Plan Integral de Memorialización para la Costa Caribe. Específicamente en la construcción de un mausoleo de la memoria que comprende la construcción de 700 osarios con sus respectivas lápidas en el cementerio El Exeomo de Valledupar, Cesar. Las jornadas de trabajo se van a desarrollar de lunes a viernes y los comparecientes residirán en la ciudad de Valledupar. El perímetro de restricción de la movilidad de los comparecientes mientras se estén desarrollando estos proyectos se circunscribe a la ciudad de Valledupar. Finalmente, cuando se habiliten los demás proyectos, es decir, cuando se cuente con todos los recursos para ello, la sección definirá mediante providencia las nuevas actividades, lugares de trabajo, horarios y condiciones de cumplimiento, manteniendo el mismo esquema de seguridad y de monitoreo. La JEP también dio a conocer cómo será ese monitoreo a los comparecientes. Se trata de relojes que van a arrojar esa ubicación exacta para poder determinar el cumplimiento de las sanciones. Lo que dice la JEP es que también el sistema va a delimitar ese perímetro para lanzar una alerta en dado caso que ellos salgan de la región y que no cumplan con las funciones asignadas en medio de esta sentencia de más de 500 páginas. Tatiana, precisamente el padre de una de las víctimas de los falsos positivos cometidos por unidades del batallón La Popa de Valledupar no está conforme con la sentencia restaurativa de la Justicia Especial para la Paz. ¿Por qué? Se lo preguntamos a Martín Mendoza. Martín. Buenas tardes, así es, se trata del padre de Carlos Alberto Pumarejo, un vigilante de 28 años que fue presentado como guerrillero abatido en combate en junio del año 2002. Su familia está conforme con la sentencia restaurativa porque consideran, en primer lugar, no se ha dicho toda la verdad sobre este caso que es muy particular, pues que recordemos que de los 135 asesinatos y desapariciones que les endilgan a estos comparecientes de la Fuerza Pública, este caso de Carlos Alberto Pumarejo es muy particular porque él resultó muerto en el interior del batallón cuando fue reportado como un presunto guerrillero que intentaba ingresar a esta guarnición militar. Escuchemos al padre de esta víctima de ejecución extrajudicial aquí en la capital cesarense. Inconforme, porque a ver, ahí estamos oyendo que muchos militares, unos 8 años, otros 7 años, otros 5 años, y son militares que en la justicia ordinaria pagaron unos años de cárcel, entonces ellos no salen a pagar un día de cárcel, sino a hacer unos trabajos restaurativos para ya ellos legalizar su vida judicial, que por eso fue lo que ellos se acercaron a la JEP y se sometieron a decir verdad. Primero no cumplieron con decir toda la verdad. Este es el cementerio Jardines del Exeomo, donde se cumplirá una de las medidas de parte de la JEP que impuso 6 proyectos restaurativos para estos comparecientes de la Fuerza Pública. Aquí se deberá construir un mausoleo para 700 osarios con sus respectivas lápidas, entre otras medidas de memoria que se realizarán también en territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta por las víctimas de las etnias Wiwa y Cancuama. Martín, pues durante el proceso de investigación de estos casos, los magistrados de la JEP escucharon las versiones de los militares. En ellas explicaron lo que ocurrió en el batallón La Popa y cómo ejecutaron estos crímenes. Esos fueron los relatos que dieron los uniformados en febrero de 2021. Que el batallón era una máquina de guerra y como tanto tenían que verse los resultados operacionales. Quien habla es un mayor retirado del ejército, quien hoy es investigado por los horrores cometidos por algunos miembros del batallón de artillería número 2 La Popa y comparece ante la JEP, el alto oficial, así como muchos otros a quienes les protegeremos su identidad por razones de seguridad. Una década después se decidieron a contar lo que pasó y quiénes pueden estar detrás de estos hechos. El discurso del señor coronel Mejía fue muy convincente, señora magistrada. Llegó con unas metas claras y él sabía que ese posicionamiento indudablemente que se tenía que dar era a través de los resultados operacionales. Y fue esa presión por resultados operacionales lo que habría llevado a que se creara una alianza de la muerte con el paramilitarismo. El comandante del batallón La Popa, el señor teniente coronel
Julio Hernán Mejía Gutiérrez, al interior del batallón era la figura determinante de estos resultados operacionales. Él, en coordinación con miembros de la autodefensa, valga decir alias 39 o algún otro miembro, eran quienes coordinaban estas situaciones. Pero no fue lo único ilegal que se movía con tal de sumar números y obtener resultados. Este teniente, también investigado, cuenta cómo se pagaban importantes sumas de dinero a los soldados por cada supuesto muerto en combate. Yo escuché a mi coronel decirlo, que 500.000 por arma corta y 1 millón por arma larga. La víctima podía ser cualquier persona, desde un campesino de la región o cualquiera que, como ellos mismos dicen, oliera a guerrillero. Se hacía el respectivo montaje del combate y se procedía a asesinar a quien fuera el próximo resultado operacional. Así lo cuenta este cabo retirado. En el momento cuando ya tenían una operación planeada, él ya nos daba las instrucciones específicas, como tan específicas como está un soldado trayendo 1 o 2 personas, se va a ir a tal sitio y se va a simular un combate. Desde que arrancábamos a la operación ya sabíamos que se iba a ir a quitarle la vida a una persona simulando un combate. Según los uniformados de menor rango, cuando los superiores daban una orden no había posibilidad de incumplirla, o era la vida de la víctima o era la vida del soldado. Cuando me le acerco al teniente, digo que para qué me manda a llamar y él lo que me especifica, me muestra a las 2 personas, estaban separadas en un momento, entonces me dice, vea que son guerrilleros, vaya mátelo. Aunque hoy estas personas ya no hacen parte del ejército y comparecen ante la JEP, aseguran que las presiones por cambiar la verdad no han cesado. La mayoría de soldados que están en estos procesos, esos soldados durante todo este tiempo, ellos recibían mucha presión, su señoría. Campesinos, pobladores de cascos urbanos, habitantes de calle y hasta población indígena del norte del país. Esas fueron las víctimas de ese horror conocido como los falsos positivos. 12 del mediodía, 44 minutos. En otras noticias, Caracol del Día, en las últimas horas, la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia anunció el cierre de servicios de segundo nivel por cuenta de las deudas de la nueva EPS, situación que viven miles de IPS en el país que advierten que la entidad no está avanzando con los pagos. La nueva EPS lleva años acumulando deudas y desde su intervención no muestra mejoría. Ese dinero que el gobierno le entrega a las EPS por cada afiliado, cuando ese recurso es insuficiente y el gasto real de la EPS es mayor de lo que le ingresa por esa UPC, entonces se empieza a acumular un déficit. La Supersalud muestra que esto incrementó las dificultades de los pacientes. Las PQR pasaron de 177.479 en 2022, antes de la intervención, a 440.000 en 2025 y se registraban 50.938 tutelas en 2022, pero el año pasado fueron 86.812. La EPS sale como a apagar el incendio, ¿no? Entonces dicen, sí, gírenle algo para que se calmen y para que no nos cierren los servicios. Y en ese juego de deterioro progresivo, llega un momento en el que estamos viendo ya lo que sí es irreversible y es que cierran servicios, reducen su planta de personal. La nueva EPS le adeuda a cientos de clínicas y hospitales más de 8 billones de pesos, lo que ha generado que estas IPS suspendan servicios médicos a los usuarios de esta entidad. El pago de esas deudas no avanza y se registran atrasos de hasta 300 días o más. Que desde el primer agente interventor nos advirtieron que nos iban a reconocer y a pagar la cartera corriente. La cartera vencida no nos la iban a pagar. En todo el proceso de intervención, toda la red prestadora hemos venido recibiendo a través de giro directo la cartera corriente, pero no completa. Desde que inició la intervención, no se ha generado conciliaciones ni obviamente acuerdos de pago para la cartera no corriente e incluso parte de la cartera que inició cuando empezaron las intervenciones, o sea, estamos hablando del año 2023, se convirtió en cartera no corriente porque cada interventor que llega lamentablemente inicia como de cero, como si fuera una nueva empresa. Lo que dice la entidad en este último comunicado es que están trabajando en adelantar reuniones con los gerentes de hospitales para revisar y legalizar esos pagos. Es muy urgente que el agente interventor salga y
y pues muestre los estados financieros, así que como muestre los estados financieros también le dé un parte de tranquilidad a nosotros, la red prestadora, de que se nos van a garantizar y nos van a reconocer los pagos, porque atender todos los días nosotros a millones de usuarios de la nueva EPS, toda la red prestadora, con una incertidumbre, ¿habrá plata para pagarnos? De otro lado, el exgerente de la nueva EPS, José Fernando Cardona, está siendo investigado por presunto desvío de recursos, mientras la Contraloría advierte que la nueva EPS sigue sin tener patrimonio, capital mínimo y reservas técnicas que le permitan operar, aún con la medida de intervención. El cierre de servicios en esos 7 hospitales de Antioquia se suma a la cancelación de servicios que crece con los días en todo el país. Según la Unión de IPS de Colombia, que reúne a 10.839 IPS de las 15.000 registradas en el país, el panorama es este. En 2024 se presentaron 7.842 cierres y en lo que llevamos de este año 2025 ya suman 6.084 cierres. Los servicios que más se han cerrado son medicina general, odontología, psicología, fisioterapia, enfermería, medicina interna, pediatría, terapia ocupacional. Y las zonas más afectadas las vemos en este mapa. Ahí están los departamentos Atlántico, Cundinamarca, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander y Tolima. Pues precisamente desde este sábado, 7 hospitales suspenderán los servicios a los usuarios debido a esta crisis económica que enfrenta la nueva EPS. Uno de esos hospitales es el de Santa Fe de Antioquia, donde se encuentra a esta hora Mariana Rodríguez. Mariana, ¿qué dicen los usuarios? Buenas tardes. Tatiana, televidentes, buenas tardes. Aquí pudimos conversar con algunos de esos usuarios afectados y sin duda están muy preocupados y devastados por lo que va a ser entonces a partir del sábado la atención a sus consultas e inclusive a sus cirugías. Recordemos que eso se hace necesario según los 7 hospitales de Antioquia porque no tienen recursos ni siquiera para poder pagar la nómina de sus empleados. Esa cartera de la nueva EPS solamente con estas 7 entidades públicas supera los 60.000 millones de pesos. Por eso hoy les tienen que decir que no los pueden atender más. Los hospitales de Caucasia, Ciudad Bolívar, Santa Fe de Antioquia, Yarumal, Yolombó, Puerto Berrío y Turbo cerrarán los servicios ambulatorios para los usuarios de la nueva EPS. Así lo anunció la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia. Se ha tomado la decisión de cerrar los servicios de salud a partir de las 0 horas del sábado 20 de septiembre hasta que la nueva EPS nos haga los pagos de la cartera corriente que tiene pendiente con estos hospitales y se realice una reunión de conciliación con la doctora Gloria Polanía, agente interventora de la nueva EPS. El Hospital de Santa Fe de Antioquia, por ejemplo, tiene una zona de influencia de más de 250.000 usuarios y no tiene recursos por las deudas de la nueva EPS. Nos deben más de 12.000 millones, nosotros venimos facturando 2.300 millones en promedio y nos vienen pagando 1.400 millones en promedio en lo que va del 2025. Esto hace que, digamos, se tengan que tomar decisiones de este tipo porque hay temas que no dan espera como las carteras de los proveedores. Las consecuencias del no pago a los hospitales las tienen que asumir los pacientes. Desde el 20 de septiembre, adultos mayores, niños y hasta embarazadas no tendrán ninguna atención en salud que no sea una urgencia. Por lo que estoy en gestación y pues me preocupa. Tengo 7 meses y me dicen por lo que la EPS no quiere corresponder con los gastos y cosas así. Mi esposo tenía 2 citas pendientes y las cancelaron. Una era con el urólogo y también le cancelaron la ecografía que tenía pendiente. Fuera de eso, los medicamentos también son muy demorados para entrega de medicamentos. La cartera que hoy tiene nueva EPS con los hospitales públicos del departamento de Antioquia supera los 250.000 millones de pesos. En Tolima, el hospital más importante del departamento atraviesa una grave crisis por las millonarias deudas de la EPS. Esta situación afecta el servicio a los usuarios y pagos a los proveedores. Marjorie Trujillo, ¿cuál es la situación?
Desoladas están las salas donde normalmente se atiende consulta externa en el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, tras la decisión de los especialistas de cerrar este servicio por la falta de pago, pero especialmente por la falta de suministros para ellos atender a sus pacientes. La decisión también tiene que ver con las cirugías programadas, porque en algunos lugares ni siquiera hay para el tema de anestesia de los pacientes. Por eso, desde la gerencia de esta institución hicieron un llamado de atención a las EPS para que le paguen lo que les deben. Bueno, hoy el Hospital Federico Lleras Acosta le hace un llamado muy importante a las EPS a las cuales les hemos prestado servicios de salud para que nos paguen esas deudas que hoy ya superan los 210.000 millones de pesos. No queremos que rutas importantes como la ruta hematoncológica, la ruta materno-perinatal y los programas en salud mental tengan que verse afectados en su prestación de servicio. En nuestra área de cirugía general son muchos los pacientes que llegan al hospital requiriendo cirugías con carácter urgente y nos da muchísima preocupación que esos pacientes no los podamos atender y que no puedan ser llevados a un acto quirúrgico que requieren con carácter urgente, ya sea o porque no hayan los elementos necesarios para el suministro de la anestesia por parte de nuestros compañeros anestesiólogos o porque no tengamos cómo darle la atención posoperatoria. La situación no solo del Hospital Federico Lleras Acosta, sino de varios hospitales del departamento es tan compleja que la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, ha anunciado que mañana instaurará una acción popular. El sistema de salud del magisterio también enfrenta dificultades económicas y de atención a los usuarios. El responsable del sistema, Aldo Cadena, explicó lo que ocurre y por qué fue necesario trasladar más de 1 billón de pesos de las pensiones de los maestros para cubrir el déficit del sistema de salud. El vicepresidente del FOMAC, Aldo Cadena, confirmó que ya se giró el traslado de 1.7 billones de pesos de las pensiones del magisterio para el rubro de salud, es decir, una parte de los fondos originalmente destinados para las pensiones de los profesores estatales, en este momento están siendo utilizados para financiar la atención médica de los docentes. Ya se dio. Y la razón es sencilla. Lo explicaba el presidente, un incremento del costo, o sea, la siniestralidad que no se esperaba, inmensa, y eso, la aplicación del modelo que más o menos costaba con estos actos de corrupción más o menos 1 billón de pesos, ¿no? Y teníamos el problema de que el presupuesto asignado no se nos había cancelado totalmente, y eso dio para que hubiera una especie de déficit, un faltante. Según Aldo Cadena, el traslado responde a distintos factores. Una parte son los costos que realmente da un modelo como este, que es muy importante, el mejor que tenemos en el país. Y otra cosa son los actos de corrupción, que son los que tratamos de corregir en este momento. También aclaró que las pensiones y cesantías de los maestros estatales del país no están en riesgo. La ley de presupuesto permite de que una empresa pueda hacer sus traslados de acuerdo a sus necesidades, sus traslados internos, sin que ponga en peligro absolutamente nada. En estos momentos no está en peligro nada en el fondo. Sin embargo, esta medida, a juicio de los expertos en salud, no es correcta por sus antecedentes. Específicamente en la época del antiguo Seguro Social. Eso se hizo en esa época y no solucionó los problemas de financiamiento del sistema de salud, pero sí lesionó la financiación de las pensiones y fue, entre otras causas o entre otras circunstancias, factor que contribuyó al descalabro financiero del Seguro Social. Los profesores del magisterio se pronunciaron sobre esta medida. No es una situación nueva para nosotros, porque hemos venido denunciando desde el inicio de este nuevo modelo que si bien hay unos cambios muy positivos en el papel para los maestros y maestras, en el desarrollo y despliegue del modelo, las cosas no han sido así. Aldo Cadena también se refirió a los cuestionamientos del presidente de la República sobre el FOMAC. En su más reciente Consejo de Ministros, aseguró que no hay un avance en la implementación del nuevo modelo de salud y señaló que se duplicaron los costos. Y permitió un acuerdo con el actual gobierno, solo posible con él, que es un gran acuerdo que permite un salto cualitativo en el asunto. Desde luego, ese modelo nuevo, la aplicación de ese modelo va a tener unos gastos. Entonces hay dos clases de gastos aquí. Uno, lo que implica el modelo, y otro, lo que dice el presidente. Hay roscas, ha habido manipulación, ha habido corrupción, alta corrupción, que han sido directamente denunciadas por mí
penalmente. Según Aldo Cadena, el modelo de salud del magisterio implementado por el gobierno como referencia para su reforma a la salud se terminaría de implementar en 5 o 6 años. Precisamente hoy algunos maestros denunciaron dificultades en la prestación de servicios y con solicitudes ante el FOMAC. Daniela Pachón, usted habló con algunos de ellos. ¿Qué le dijeron? Lucia Fernanda, con el nuevo modelo de salud para los profesores creado por el Gobierno Nacional, al parecer ha surgido más quejas, preguntas que respuestas. Algunos nos hablan de demoras, de fallas en la plataforma, de falta de acceso a los medicamentos. Hay quienes recuerdan que el servicio con el que contaban anteriormente a este modelo sí funcionaba, especialmente en aquellos casos de enfermedades de alto costo. Pues más temprano hablamos con algunos docentes que reclaman estos servicios aquí en la sede del FOMAC en el norte de la capital, y esto fue lo que nos compartieron sobre sus experiencias. Pues a mí me parece que esto deberían acabar con estas entidades y implantar un modelo diferente que verdaderamente nos solucione los problemas y no se sigan muriendo los docentes. He tenido que estar en recuperación física y pulmonar y cardíaca, y entonces yo no sabía que teníamos que elegir una IPS. Y me vine acá personalmente a elegir la EPS aquí para que me dejen de Servisalud. Y en este momento me dice la señorita que ya cerraron el link, que nadie me puede responder, que esperar a ver a qué IPS me corresponde. Pues terrible. Yo vengo normalmente a autorizarle las órdenes a mi mamá, que es pensionada del magisterio, y ahora el servicio pues realmente es muy deficiente. Viene uno a pedir el turno para que lo atiendan, son 2, 3 horas y a veces inclusive le hacen a uno las autorizaciones mal y toca volver a venir nuevamente a autorizar, igual tome turno, otras 2, 3 horas. Y por su parte, desde FECODE aseguran que el modelo nació sin bases técnicas ni financieras. Los docentes, mientras tanto, siguen quejándose por largas filas de espera, porque deben incluso pagar de su bolsillo medicamentos o tratamientos que deberían estar garantizados, nos cuentan. Me despido con este dato. Actualmente, entre docentes y familiares como beneficiarios, son 820.000 colombianos los que son usuarios de este modelo, de este sistema de salud. ¿Cómo evalúa los servicios médicos que está recibiendo en medio de la crisis del sistema de salud? Los leemos en @noticiascaracol. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. Ya quedan solo unas horas de las 48 establecidas por Israel para abandonar la ciudad de Gaza ante la ofensiva al último bastión activo de Hamás. Se reporta que tan solo hoy han muerto cerca de 40 personas, pero cada vez es más complejo saber lo que está pasando, pues Gaza está sin telefonía y sin internet. Mara Haddad, una palestina de tan solo 11 años, pasó alrededor de 10 horas atrapada entre los escombros, producto de un ataque. Uno de los rescatistas estuvo a su lado dándole apoyo. Con muestras de debilidad en su cuerpo, la menor finalmente fue rescatada con vida. Su caso preocupa. Necesita atención médica, pero se encuentra en una zona en la que Israel ha prometido usar toda su fuerza. Queda un poco menos de 24 horas para que se acabe el plazo que las fuerzas israelíes concedieron a los palestinos para abandonar el norte de la Franja de Gaza. Algunos no podrán hacerlo. Tenemos miedo, claro que tenemos miedo, todos tienen miedo, todos quieren irse, la mayoría se fue, huyó y nosotros estamos esperando. Nos quedamos solo por los pacientes, por eso queremos evacuarlos antes de que los militares israelíes sigan entrando. Las autoridades palestinas estiman que 740.000 personas, un 35% de toda la población gazatí, se encuentra en el norte del enclave. Muchos de ellos buscan refugio en el hospital de Al-Shifa, o lo poco que queda de él. La infraestructura ha recibido varios ataques y ahora su personal espera en condiciones precarias a los heridos. No puedo explicar lo devastadora que es la situación. Hay muchos olores, a sangre, a muerte, mucha tristeza, gritos. Cada vez que explota una bomba me tiemblan los tímpanos. Cada persona con la que hablas tiene una historia devastadora. La mayoría de la población gazatí ha sido desplazada en varias ocasiones desde que inició la guerra en el 2023. Con casi todos los edificios y casas destruidas,
La intemperie se convirtió en el nuevo refugio. Nuestros hijos no duermen por la noche debido a los bombardeos y estamos en la playa. Los barcos bombardean y los aviones atacan. Tenemos miedo, pero ¿qué podemos hacer? A Dios pertenecemos y a Él regresaremos. No queremos la guerra. Detengan la guerra. Esta guerra no nos sirve de nada. No sé cómo han vuelto a librar una guerra. Ni siquiera hemos descansado de la primera. Y en medio del drama humanitario, los gazatíes están incomunicados luego de registrarse un cese total de los servicios de internet y telefonía a medida que los tanques israelíes avanzan en terreno. En la isla venezolana de La Orchila empezaron las prácticas militares de las Fuerzas Armadas chavistas en respuesta al despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe. También el Comando Sur reveló imágenes de sus entrenamientos en Puerto Rico con el sonido de un reloj que hace tic-tac de fondo. La Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela inició la llamada maniobra Caribe Soberano 200. Se trata del despliegue de 2.500 efectivos militares en la isla La Orchila y de todo el poderío naval para realizar ejercicios frente a lo que consideran una amenaza bélica de los Estados Unidos. Amenazando a Venezuela. Y amenazando a Venezuela, bueno, ellos intentan también amenazar a todo el Caribe y a toda Latinoamérica. Las maniobras serán por aire, mar y tierra y son una advertencia a Estados Unidos. Resistencia activa prolongada. Que sepan los que creen que aquí van a entrar. No, fui y salí rapidito. Saliste rapidito. No. 100 años por lo menos. Del otro lado, en Puerto Rico, el Comando Sur de Estados Unidos publicó este video con el sonido de un reloj. Muestra el poderío armamentista y militar que está desplegando en el Caribe. Se trata de un ejercicio de la 22 Unidad Expedicionaria de los Marines, realizando un simulacro de desembarco anfibio en Puerto Rico. Asimismo, el Departamento de Guerra informó que los aviones F-35B Lightning II del Escuadrón de Ataque de Cazas de la Marina 225 se encuentran ahora en Puerto Rico y están listos para enfrentarse a los carteles cuyas actividades ilícitas han tenido consecuencias devastadoras en los estadounidenses durante décadas. La isla de La Orchila está ubicada a 97 millas del estado de La Guaira, en Venezuela. Tiene una superficie de 43 kilómetros cuadrados y los ejercicios militares en esa isla tendrán una duración de 3 días y culminarán el próximo sábado. 1:07 p.m. El motín y el incendio registrados en la estación de policía de Funza, Cundinamarca, dejan más víctimas. Andrés Montoya, ¿qué es lo último? Ana Milena, pues continúan las investigaciones de lo que pasó en la estación de policía de Funza, al tiempo que los familiares de las víctimas siguen exigiendo respuestas, justicia y también celeridad por parte de las autoridades. Veamos lo que nos dijo la alcaldesa de Funza, Jamie Villamil, en cuanto al reporte de esas personas que perdieron la vida y también del estado de los heridos que están siendo atendidos en centros hospitalarios de Facatativá. El balance actual con ocasión del amotinamiento que presentamos el pasado martes y la conflagración en la estación de policía es 7 personas fallecidas, 5 personas que están siendo atendidas en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Facatativá y el día de ayer fue necesario ingresar a 3 policías y 4 personas de bomberos y demás equipo que atendió la emergencia al hospital de Funza para recibir atención médica. Ellos se encuentran actualmente estabilizados en el hospital del municipio de Funza y un policía fue trasladado al hospital de la policía. Los miembros de la policía serán citados a rendir explicaciones de lo que pasó en esta estación, mientras que la Procuraduría hizo un llamado a la policía para asegurar y también reforzar la seguridad en los centros de detención transitorios del país. Ya nos vemos, Richie. 1:12 p.m. En otros temas, Madrid inauguró su Semana de la Moda con la pasarela de la colombiana Silvia Cherasi. La barranquillera se convierte en la primera diseñadora internacional invitada especial a este prestigioso encuentro que celebra su edición número 40 en la capital española. Hablamos con ella. La colección primavera-verano con la que Silvia Cherasi inauguró el Mercedes-Benz Fashion Week es una oda a la feminidad. Está inspirada en el colorido de las películas de Paolo Sorrentino, ese colorido tan mágico, y lo llevamos a cabalidad. También estaba inspirado en el arte fractal que siempre me ha fascinado y en el mid-century italiano.
dueña de un emporio de moda. Su marca tiene presencia en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. España fue precisamente la puerta de entrada al viejo continente. Me siento muy orgullosa de ser la diseñadora internacional, como tú bien lo dijiste. A partir de ese año, los españoles abren sus pasarelas y van a seguir invitando diseñadores de diferentes partes de Latinoamérica. Pero bueno, esta vez fue Silvia Cherasi, fue Colombia, y de verdad que ha sido un honor muy grande, no solamente por lo que es la moda en sí, sino también para unir y para estrechar lazos, los lazos que ya tenemos, para estrecharlos mucho más de Hispanoamérica y España. Lazos que entre hilos y aguja se entretejen para dar forma a siluetas que emulan la libertad. Cuando me preguntan en qué te inspira, yo pienso que yo, siendo una barranquillera, haber nacido en el Caribe colombiano, entre un río y un mar, eso te trae ver el mundo sin limitaciones, ver el mundo más allá, esa libertad. Yo creo que se reflejan en todos mis vestidos, la libertad de que los vestidos resbalen sobre el cuerpo, que no tengan ataduras. En 2004 fue nombrada en Francia como oficial de la Orden de las Artes y las Letras, un reconocimiento que se le entregó por su contribución y compromiso con el servicio cultural. Ha presentado sus colecciones en las Semanas de la Moda de Milán, de París. Hoy su nombre es sinónimo de elegancia sin esfuerzo y de éxito en un negocio muy competitivo. Y ella, orgullosa, sigue diciendo: esto es hecho en Colombia. 1:23 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Ya se completan 2 días de bloqueos en la vía Bogotá-La Mesa en Cundinamarca, lo que afecta la movilidad de miles de personas. Comerciantes exigen la suspensión de las zonas de parqueo regulado. ¿Por qué y qué dice la alcaldía? Héctor Rojas nos cuenta. Héctor. Stephanie, pues mire, son 6 puntos lo que ellos básicamente están pidiendo. El punto central es lo que usted decía, las zonas azules, porque dice que está afectando al comercio y especialmente también a los turistas. Mire, la vía que se ve al fondo es la vía que entra al parque principal. Esa vía está en un solo sentido y dice que estas zonas azules que se implementaron pues ha generado que efectivamente se aleje a los turistas, afectando al comercio y especialmente a la ciudadanía, a los que reside en este punto. La vía permanece bloqueada hace ya más de 48 horas. Hay paso restringido en ambos carriles. Se llegó a un compromiso de que cada hora y media se habilite la vía por espacio de 15 minutos. Sin embargo, el trancón se extiende en varios kilómetros. Hay 2 puntos de concentración. Aquí donde nos encontramos, que es el kilómetro 66, y en el kilómetro 71, que es mucho más adelante. ¿Qué dice la alcaldesa sobre la suspensión de este contrato? Si se puede o no se puede hacer, escuchen ustedes. Es un contrato que se generó con un operador, Terminales de Medellín, a 11 años, un 80% para el operador, un 20% para el municipio, con una tarifa de parqueo pues importante, y eso ha generado mucha incomodidad en la ciudadanía. Luego, pues desde que yo estoy, hemos buscado herramientas desde lo jurídico, mesas de diálogo, hemos logrado que con el contratante disminuir el polígono de donde van a estar ubicadas estas zonas de estacionamiento regulado, lograr congelar las tarifas del 2022, tener 15 minutos de parqueo gratis, tener zonas para carga y descargue, tener zonas para domiciliarios, aumentar el porcentaje de participación en el municipio, incluso hasta 55% variable según la ocupación de estas zonas de estacionamiento. Dice la alcaldesa del municipio de La Mesa que están esperando la respuesta por parte del operador para saber si se puede suspender o no el contrato. Lo que dice es que jurídicamente no podría suspenderse y es un contrato que está por 11 años. Pero ¿cuáles son las rutas alternas que puede tomar la gente para continuar su recorrido? Van a ver a continuación el mapa que reporta la Policía de Tránsito. Son 2 rutas alternas: Bogotá, Girardot, Ramal, Soacha, y la segunda Girardot, Bogotá, Tocaima, Biotá, Mesitas del Colegio y Soacha. Son las rutas
que ha dicho la policía de tránsito para que puedan las personas movilizarse por este sector, porque continúa la protesta y dicen los manifestantes que si no suspenden estas zonas azules, continuará la protesta y los cierres de manera indefinida. Héctor, gracias por esas alternativas. 1:27 p.m. Culminó en Qatar la primera fase de negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia. Daniel Ortiz, ¿a qué acuerdos llegaron con ese grupo armado ilegal? Buenas tardes. Lucia Fernanda, buenas tardes. Son varios acuerdos que llaman la atención. Primero, iniciarán una etapa de construcción de confianza entre el gobierno nacional y el Clan del Golfo en los municipios de mayor influencia de ese grupo armado. Hablamos, por ejemplo, de Mutatá en Antioquia, de Acandí, Belén de Bajirá, Rigo Sucio y Unguía en el departamento del Chocó. El segundo punto tiene que ver con un censo que van a realizar al interior de sus estructuras para determinar cuántos menores de edad hay en ese lugar y posteriormente devolverlos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Otro de los acuerdos es la implementación de un programa piloto de pedagogía para la sustitución de cultivos. Ahora bien, en el ámbito nacional, el Clan del Golfo se comprometió a respetar y no interferir en los procesos electorales, a permitir la realización de desminado por parte de las autoridades y a respetar el derecho internacional humanitario. Finalmente, es importante contarles que el gobierno de Qatar anunció que se realizará una segunda ronda de negociaciones en ese país. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, digan no a la tos con miel tertos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. En salud hay una muy buena noticia para los niños en Bogotá. Atentos padres de familia y cuidadores porque se incluirá una nueva vacuna. ¿Cuál es, doctora Fernanda? Catalina, buenas tardes. Pues Bogotá se convierte en la primera ciudad del país en tener, a partir del próximo año y de manera gratuita, la vacuna contra el virus sincitial respiratorio. Inicialmente el objetivo es proteger a los más vulnerables, es decir, los niños más pequeños. Por eso, esta medida incluye dos estrategias. Atentos, una vacuna para las embarazadas. Ellas le pasan defensas a sus hijos y así al nacer los bebés ya están protegidos contra el virus. Y por otro lado, una alternativa para los bebés cuyas mamás por diferentes razones no se vacunaron. Es una medida muy importante porque va a salvar muchas vidas. En Colombia, el virus sincitial es uno de los principales causantes de infección respiratoria, complicaciones e incluso muerte de niños menores de 5 años. Es una de las principales explicaciones de la sobreocupación que tenemos de los servicios de salud, tanto hospitalizaciones como de unidades de cuidado intensivo. En los estudios que hemos hecho en Bogotá hemos encontrado que está involucrado hasta en el 60% de las hospitalizaciones. Precisamente para hacerle frente a esta situación desde la prevención, la Secretaría de Salud de Bogotá será la primera en el país en implementar dos tecnologías que estarán disponibles desde enero del 2026 y que además serán gratuitas. Una primera, que es la vacunación con Abrisbo, es una vacuna que se aplica en mujeres gestantes entre la semana 32 y la semana 36, pero aunque se aplique en mujeres gestantes, se hace para proteger a sus recién nacidos hasta el mes 6, mantiene la protección. Luego se va a complementar con una segunda tecnología que es un anticuerpo monoclonal que se llama Nicervimab, que se aplicaría en aquellos recién nacidos, hijos de madres que por alguna razón no se vacunaron. Hasta el momento estas dos tecnologías serán de dosis única. La vacunación de embarazadas se empezará a aplicar en el primer trimestre del 2026 y la de anticuerpos el segundo trimestre. Con esto comienza toda la fase de compra de vacunas, pero también de preparación, capacitación al talento humano, la campaña de comunicación. La idea es comenzar en el primer trimestre de 2026. ¿Por qué? Porque tenemos que comenzar antes del primer pico respiratorio. Países como Chile incorporaron desde el 2024 estas nuevas tecnologías con resultados realmente impactantes. 0 muertes por virus respiratorios en un año. Argentina, Salvador, Cuba más recientemente, Uruguay, Paraguay, todos tienen o van a tener próximamente estrategias con una, la otra o las dos tecnologías contra virus sincitial respiratorio. No hay razón para esperar. Esta estrategia puede ser implementada a nivel nacional. El Ministerio de Salud ha comenzado un piloto. Nosotros creemos que debemos avanzar la incorporación a nivel nacional, pero mientras tanto, pues Bogotá va a avanzar en una implementación completa que va a beneficiar
a todos los recién nacidos y a todos los lactantes de la ciudad. Sin duda, esta medida tendrá un impacto trascendental para reducir la morbimortalidad infantil. El impacto positivo también es para el sistema de salud, es clarísimo. Si los niños están protegidos y no se enferman, pues se descongestionan las urgencias, las hospitalizaciones, la ocupación en UCI. Realmente cambiaría esa situación tan difícil que todos hemos visto y que vemos que enfrentan los hospitales con los picos respiratorios. La evidencia es clara, es contundente. Esperemos que pronto el Ministerio de Salud tome la medida para todos los niños del país que también merecen estar protegidos. Feliz tarde, Ana. Que sea pronto, doctora Fernanda. Gracias. En otros temas, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca rescató a un jaguar de 95 kilos que deambulaba por zonas rurales del departamento y estaba en riesgo de caer en manos de cazadores. Como Pedro por su casa, así se paseaba este majestuoso jaguar desde hace 4 meses por zonas rurales de los municipios de Tocaima y Apulo en Cundinamarca. Para subsistir, el felino cazó a varios terneros y otros animales de campesinos que pusieron en alerta a las autoridades. Allí inició el difícil seguimiento ante el sigilo del animal. Gracias a las cámaras de observación o cámaras trampa, el rastreo de huellas y el seguimiento de los desplazamientos del jaguar. Se trata de un macho adulto de 95 kilogramos. La información de un grupo de cazadores que también buscaba al jaguar, principalmente para obtener su piel, aceleró la búsqueda de las autoridades, que lo ubicaron en la vereda Huacana, municipio de Tocaima. Allí, una trampa de rescate se activó. Fuimos a proceder a hacer la revisión y encontramos el animal sometido con la trampa y se procedió a hacer el manejo correspondiente de sedación, de manejo técnico para después ser llevado para un manejo más tranquilo en el zoológico. Se adelantarán análisis genéticos, exámenes médicos y estudios etológicos para establecer su origen. El ejemplar ingresó en un proceso de rehabilitación. Ahora este jaguar, declarado como especie vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pasa sus días patas arriba o cruzado de patas en un refugio temporal y será liberado en los próximos días en un resguardo de felinos a orillas del río Meta, en el Bichada. El mundo hoy nos trae los acuerdos y las diferencias de Donald Trump con su homólogo británico. La primera entrevista que concede el Papa León XIV y la historia del comentario que le costó el show a Jimmy Kimmel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyó su visita al Reino Unido con un compromiso de cooperación con el gobierno de esa nación, a pesar de las grandes diferencias. En el día de los contactos políticos, los Trump fueron recibidos por el primer ministro británico Keir Starmer y su esposa. Los dos líderes se reunieron para abordar temas de cooperación, por ejemplo, en tecnología, pero también los temas que los alejan. En una declaración conjunta quedaron claras las distancias sobre la guerra en Gaza. Y en torno al conflicto en Ucrania, Starmer pidió aumentar la presión sobre Rusia. Fue entonces cuando Donald Trump admitió estar decepcionado de Vladimir Putin. Lo que pensé que sería más fácil sería debido a mi relación con el presidente Putin. Pero me ha decepcionado, realmente me ha decepcionado. Las manifestaciones contra el gobierno de Emmanuel Macron en Francia no ceden. En la jornada de hoy, por lo menos 22 personas resultaron heridas y otras 181 fueron detenidas. Las protestas, convocadas por los sindicatos en contra de la política de austeridad, convocaron a más de 500.000 personas en cientos de ciudades del país. Hubo centenas de bloqueos en calles e instituciones, así como decenas de pequeños incendios y cargas policiales, particularmente tensas en París, Lyon, Rennes, Marsella y Nantes. El Papa León XIV concedió la primera entrevista de su pontificado y en ella aseguró que desea mantener las reformas del Papa Francisco, pero descartó eventuales cambios en temas complejos como sexualidad y matrimonio. El pontífice repasó los retos de su labor en una entrevista con la periodista Elise Allen para un libro que salió a la venta hoy en Lima. Dijo que espera
ampliar el papel de la mujer, como lo hizo Francisco, pero descartó la ordenación de las diaconisas. Y sobre la acogida a los fieles LGTBQ+, mantuvo la invitación de su antecesor. Todos están invitados a entrar, pero él seguirá reconociendo la familia tradicional. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reafirmó su decisión de convocar una asamblea constituyente en ese país. El mandatario justificó la iniciativa para sacar al país del secuestro institucional, según lo considera, y devolver el poder al pueblo, con el objetivo de que se redacte una nueva constitución con leyes más duras contra el narcotráfico y el crimen organizado. De ser aprobada, se incluirá en la próxima consulta popular 2025 y si esto sucede, la ciudadanía decidirá si quiere o no una constituyente. Y mientras el presidente de Estados Unidos estaba de viaje en el Reino Unido, en su país crecía una controversia en los círculos periodísticos y políticos. La razón, la decisión de la cadena ABC de cancelar el popular show de Jimmy Kimmel tras unos comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk y la posterior feroz crítica de funcionarios del gobierno Trump. Era el segundo show nocturno más visto en Estados Unidos. A partir de ahora está cancelado indefinidamente por decisión del canal ABC, tras el monólogo del día lunes de Jimmy Kimmel, en el que se refirió al asesino de Charlie Kirk. El fin de semana tocamos fondo con la banda MAGA, intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con ello. Ese monólogo propició un reclamo fuerte por parte de Brendan Carr, jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones, durante una entrevista con un podcast. Tienen una licencia otorgada por nosotros, lo que conlleva la obligación de operar en beneficio del interés público. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Estas empresas pueden encontrar maneras de cambiar su conducta. Nexstar, conglomerado que maneja las cadenas afiliadas a ABC y que busca que la comisión le apruebe una compra por $6.200 millones, anunció que no transmitirían el show de Jimmy Kimmel. Y luego Disney anunció la cancelación del show y la suspensión de Kimmel. Tras el anuncio hubo protestas y comediantes se volcaron a las redes para criticar al presidente Trump, quien celebró la salida de Kimmel. Despidieron a Jimmy Kimmel porque tenía malos índices de audiencia más que cualquier otra cosa y dijo algo horrible sobre un gran caballero conocido como Charlie Kirk. Esta cancelación se suma a la del show de CBS de Stephen Colbert, otro crítico del presidente Trump. Paramount, la empresa dueña de CBS, buscaba la aprobación de una fusión con la compañía Skydance. En temas nacionales, la alerta surgida en las últimas horas por un posible racionamiento eléctrico el próximo mes no afectará a las familias de la costa atlántica, según lo garantizó el Ministerio de Minas y Energía. Sin embargo, de esta alerta será el sector industrial que se quedará sin gas durante varios días. Cientos de industrias del país van a pagar los platos rotos por la alerta de un eventual racionamiento eléctrico en la costa atlántica anunciado para el mes de octubre. La razón es que durante 5 días se hará mantenimiento en la planta por donde ingresa al país gas importado y ante eso las entregas de gas se priorizarán a los hogares y a las plantas eléctricas, sacrificando a las industrias de diferentes sectores. Para la presidenta de Asoenergía, esto refleja el delicado momento energético que vive el país. Hemos estado durante varios años anunciando una crisis, pero resulta que estamos ya dentro de la crisis. El 33% de las industrias que utilizan gas se verán afectadas por ese racionamiento. Inmediatamente se incumplen con las capacidades productivas, se aumenta el precio para atender la demanda de todos los productos que se hacen en las cadenas productivas. El problema es que esto afecta completamente la productividad del país, el empleo. De otro lado, el presidente de Banti le preocupa que ese mantenimiento se prolongue y se materialice un racionamiento de gas para los hogares colombianos. Bueno, como todo, cuando uno tiene una infraestructura al límite, si hay una falla, sí puede haber una complejidad, pero por eso es tan importante hacer el mantenimiento, porque si no hacemos el mantenimiento, ponemos en riesgo esa infraestructura que es tan importante. Para los expertos, la situación se complica por varios factores. Uno de ellos es que los costos de importación de gas son bastante elevados y termina afectando el presupuesto de la nación, el cual podría ser utilizado para inversión. Por tener que acudir al gas importado, el costo de oportunidad es entre 7 y 15 billones de pesos.
y cada año en que se demore en entrar Sirius a partir de 2030, lo estimamos que puede agregar a ese costo entre 4 y 5 billones de pesos. Todas estas fallas también afectan la inversión extranjera. Nos estamos quedando sin empresas petroleras de talla mundial en Colombia. Voceros del sector de los hidrocarburos insisten en la necesidad de extraer petróleo y gas mediante la tecnología del fracking en Colombia para evitar una crisis mayor en el suministro de gas y electricidad. 2 de la tarde, 13 minutos. Vamos a arrancar este radar de la política con los efectos de la decisión del Consejo Nacional Electoral de no permitir que la Colombia Humana y el Movimiento Progresistas hagan parte de la fusión de partidos que se convierten en uno solo, el Pacto Histórico. Vamos a ver, en la práctica esto es lo que establece la decisión. Solo se pueden agrupar la Unión Patriótica, el Polo Democrático y el Partido Comunista. Quedan por fuera estos dos que ven aquí. La Colombia Humana por establecer en sus estatutos un número de votos necesarios de sus mismos afiliados para la aprobación de la unión que no se logró. Y en el caso de Progresistas porque aún no tiene personería jurídica hasta que se solucionen las sanciones del Movimiento Maíz. Esto significa que para la consulta del Pacto Histórico para elegir candidato único el próximo 26 de octubre no pueden participar los avalados por esos partidos que quedan por fuera. Y son estos: Daniel Quintero, Gloria Flores, Susana Muhammad, María José Pizarro, Gustavo Bolívar, Carolina Corcho y Ali Bantu Ashanti. Los únicos avalados para competir entonces resultan siendo Gloria Inés Ramírez e Iván Cepeda del Polo Democrático y el Partido Comunista. ¿Cuáles son las opciones para estos precandidatos afectados? Dicen que van a apelar la decisión ante el CNE y además ya la demandaron ante el Tribunal Superior de Bogotá. Esto dijo María José Pizarro. La opción es materializar la candidatura única del Pacto Histórico e ir a conformar el Frente Amplio. Y ahí es donde yo digo que la decisión que se ha tomado en relación con mi candidatura lesiona gravemente el Pacto Histórico, porque yo soy una mujer que dentro de la izquierda tiene los puentes para poder construir con otras fuerzas políticas y democráticas. Así que esta sí es una decisión muy preocupante. Súmenle que esto también afecta a cerca de 20 aspiraciones al Congreso de la República. En el pacto sostienen que el único propósito de esta decisión es dividir y fragmentar el bloque progresista y que por ahora no contemplan ir separados hasta marzo a la consulta del Frente Amplio. Esperan poder revertir estos efectos a través de fallos judiciales. Hoy habrá comité político del Pacto Histórico a las 6 de la tarde para hablar sobre esta decisión. Vamos a cambiar de precandidatos. Hablamos del exministro Mauricio Cárdenas, que sorprendió con una propuesta, la de acabar gradualmente el 4 por 1000. Cárdenas señala que sí es posible desmontar este impuesto sin desordenar las cuentas del país que ya están en rojo. Así lo expuso hace unos días en un foro de precandidatos. Vamos a aplicar la política del 4-3-2-1-0. El 4 por 1000 baja 1 punto por año entre el 2026 y el 2030. Desaparece en el 2030. 4-3-2-1-0. Anótenlo. Y nos vamos con el otro Mauricio, el exministro de las TIC, Mauricio Liscano, que con su movimiento Colombianismo alcanzó las 530.000 firmas para aspirar a la presidencia. Vamos a aplicar la política del 4-3-2-1-0. El 4 por 1000 baja 1 punto por año entre el 2026 y el 2030. Vamos ahora sí a escuchar a Mauricio Liscano, que está celebrando que lo que hizo fue recolectar entonces 530.000 firmas. Recordemos que Liscano y los demás aspirantes necesitan 630.000 firmas que deberán entregar a la registraduría para poder formalizar su candidatura a la presidencia. Tienen hasta el 17 de diciembre para entregar sus planillas. Hasta aquí el radar de la política. Ana Milena. Gracias, Mara Camila. 2 de la tarde, 17 minutos. Colores, aromas y biodiversidad se toman en el Jardín Botánico José Celestino Mutis. Más de 800 especies de orquídeas hacen parte de la exposición 70 años de vida, uno de los eventos de flora más representativos de Colombia. Del 18 al 21 de septiembre, el Jardín Botánico José Celestino Mutis se llena de color y de vida, con la 12ª exposición 70 años de vida que reúne más de 800 especies de orquídeas. Una de las vitrinas de biodiversidad más representativas del país abre de nuevo sus puertas. En ella no solo brillan especies nativas, sino también orquídeas de talla internacional.
Esta exposición, además de la exhibición, tiene puntos de venta de 14 expositores que traen también el material vegetal para venderlo, así que es una oportunidad única para conseguir una orquídea rara, la orquídea distinta y apenas para el amor y la amistad. Las plantas participantes compiten además en un concurso en el que especialistas premian los ejemplares más hermosos. Los jueces valoran toda la colección, toda la exposición y a partir de ahí entregan diferentes premios. Los visitantes se deleitan con los colores, aromas y formas únicas de las orquídeas. Bueno, personalmente para mí es un desestrés, son una expresión de la naturaleza muy particular por la intensidad de los colores, las formas. Que amo las plantas, amo la naturaleza y yo nunca había venido acá ya grande, solamente vine una vez cuando era muy jovencita y estoy enamorada. La exposición también recuerda la importancia de conservar y proteger el medio ambiente. Tenemos que respetar nuestro planeta y nuestras plantas y valorar el tesoro que tenemos acá. Tenemos en Colombia más de 4.300 especies de orquídeas, somos uno de los países más diversos, pero estas plantas son muy delicadas, son muy pegadas a su hábitat y tienen polinizadores únicos muchas veces, así que la afectación de los ecosistemas hacen que también se afecten inmediatamente las orquídeas. La muestra no es solo una ventana al esplendor de la biodiversidad, sino un llamado a protegerla. Cada orquídea es testimonio de un ecosistema frágil y único. Visitarlas es celebrar la vida y al mismo tiempo comprometerse con su cuidado. 2 de la tarde, 29 minutos. Gracias por seguir con nosotros. La inseguridad en las carreteras es uno de los problemas más grandes que actualmente enfrentan los transportadores de carga del país. El tema fue analizado hoy en el Congreso de Colfecar que se realiza en Cartagena. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿Qué reportes se entregan sobre este flagelo? Buenas tardes. Mire, lo que dicen desde Colfecar hoy en la conmemoración del año número 50 de este Congreso es que la inseguridad en las vías del país y la inseguridad para los transportadores y para las empresas tiene un impacto del 23% del total de impactos negativos que recibe este sector y que durante este año 2025, que solo lleva 9 meses, se están registrando actos de violencia y niveles de violencia contra el sector que no se habían registrado en 25 años, entre los que están camiones incinerados, asesinato de conductores y también conductores heridos que quedan en medio de las confrontaciones entre fuerza pública y grupos al margen de la ley. La escalada violenta en varias regiones del país ha dejado grandes afectaciones para el transporte de carga y para las familias que lo componen. Según Colfecar, en 2025 han asesinado a 6 conductores, 18 resultaron heridos, van 33 vehículos incinerados, 35 vandalizados, 5 secuestrados y 16 afectados por artefactos explosivos. Y yo jamás había visto en 25 años que declararan objetivo militar a empresas de transporte, porque estamos viendo un conjunto de actos terroristas, de extorsión a empresarios, de extorsión a conductores, de departamentos donde ya ni siquiera se puede transitar las 24 horas. Hay 5 departamentos vedados para el paso del transporte de carga por los riesgos de seguridad en el caso de Cauca, Antioquia, Chocó, Norte de Santander y Valle del Cauca. Que tenemos que trabajar en horario solar, es decir, hasta las 6 de la tarde. Es lo que le recomienda a todas las áreas de seguridad a las empresas en esos departamentos. Ante este panorama, el Ministerio de Transporte asegura que ya se han priorizado algunas rutas viales para fortalecer la seguridad de los conductores. Además de los corredores viales que ya tienen un plan especial como Cali y Buenaventura, priorizamos 3 corredores adicionales: Sur del Cesar, Panamericana y Quibdó Medellín. Despliegue de la fuerza pública, acompañamiento a los transportadores en vía y un dispositivo completo. Sin embargo, el impacto ya se siente en la sostenibilidad financiera del sector, que argumenta pérdidas por 1.7 billones de pesos y cierre de empresas. En lo que va corrido del año, 131 empresas, que es mucho mayor al 124 de todo el año del 2024. En reestructuración, es decir, casi la quiebra. Reestructuración, pues casi que es una antes de. Solo en 2025 se han presentado 624 bloqueos y 8 paros.
Mire, y esta situación financiera pues también le preocupa a Colfecar, pues aseguran que ante la posibilidad de una reforma tributaria pues serían más costos que se suman al sector transporte, pero ya está afectando incluso el tema de la retefuente, que se tomó ese anticipo para este año 2025 y que los ha dejado con una carga de impuestos muy alta. Luisa, gracias. Por otra parte, se critica la situación del Hospital San Francisco de Asís por varios factores que han complicado el servicio para los pacientes y el trabajo para el personal médico. En estado casi que agónico está así el Hospital San Francisco de Asís en Quibdó, Chocó, porque uno de sus tantos males es la escasez de insumos y medicamentos. Y estás en urgencia y te toca ir de tu bolsillo y pasar ahí al frente a la farmacia a conseguir catéteres, jeringas. Hace 7 meses la Supersalud le devolvió al departamento del Chocó las riendas de dicho hospital, pero con un agravante, con más de 40.000 millones de pesos en pasivos. Hoy a los trabajadores les adeudan salarios y otras prestaciones. Los servicios han estado llenos, colapsados, y aquí siempre ha habido personal para atender que le ponen la cara, pero no es posible de que no haya pagos para el personal. Conexión Salud asumió la carga del hospital de los especialistas desde el 1 de julio. Ya pasaron los 31 días de julio, los 31 días de agosto y los 18 días de septiembre y hasta ahora no nos han pagado. La Secretaría de Salud del Chocó declaró la alerta roja y anunció el giro de más de 1.400 millones de pesos para atender con urgencia al San Francisco. Esta declaratoria de emergencia nos permite articular acciones con otras instituciones, optimizar los recursos que ya tenemos y gestionar recursos de manera adicional para que prestemos servicios con calidad. La falta de inversión en infraestructura, el bajo presupuesto asignado por el Gobierno Nacional y la morosidad de las EPS para el pago de servicios son factores que agudizan el problema. Entre tanto, en Caldas crece la zozobra de los usuarios de la nueva EPS por el cierre de servicios del Hospital Infantil Universitario a esta población. La causa es el aumento en las deudas por parte de la EPS. Hay gran preocupación para los habitantes y usuarios de la nueva EPS por el cierre de servicios en el Hospital Infantil de Manizales, pues centenares de niños y niñas se quedarán sin atención médica y especializada. Solo Caldas, estamos hablando de que el Hospital Infantil hace alrededor de unas 350, 400 cirugías mensuales a la nueva EPS. Tienen promedio alrededor de unos 30, 40 pacientes hospitalizados de la nueva EPS. Tiene alrededor de 3, 4, 5 de la nueva EPS en la unidad de cuidado intensivo. Atiende alrededor de 3.500 a 4.000 consultas diarias de diferentes especialidades, como usted dice, más de 30 subespecialidades. Según el gerente del hospital, Juan Carlos Gómez, han hecho hasta lo imposible por ajustar la deuda, que hoy asciende a los 18.000 millones de pesos, pero no ha sido posible. Porque aquí no estamos ni pidiendo favores, ni suplicando, ni rogando. Aquí simplemente se está exigiendo el pago de una deuda que cada día es más creciente, más grande y que obviamente empeora la situación de salud de toda nuestra población. Los padres de los menores pacientes tienen incertidumbre. Nos vemos muy afectados ya que este es el único hospital pediátrico donde nos reciben con la nueva EPS. La verdad no sabemos qué hacer ya que son niños que necesitan muchísimas cosas. Mi niña fue diagnosticada el año pasado, el 28 de noviembre, con una enfermedad huérfana que llamada lupus, en la cual es vital los medicamentos a diario. No, pues la verdad los medicamentos, más que todo hay un medicamento que es demasiado costoso y no los han facilitado. Este hospital no solo atiende a población infantil del departamento de Caldas, también de Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Tolima, entre otros. Cambiamos de tema, pero seguimos en Manizales, donde la historia se pinta con manos pequeñas y grandes sueños. Allí un reconocido escultor lidera un mural colectivo en el que niños, niñas y adolescentes transforman la memoria de la ciudad en arte, identidad y esperanza. Hola, yo soy Luis Guillermo Vallejo y esta es mi historia.
Nosotros estamos haciendo la historia en el mural del recinto, pintadas por niñas y niños de Manizales. El escultor Luis Guillermo Vallejo avanza en su iniciativa donde los niños plasman la historia de la capital de Caldas. Recibimos 3.000 dibujos, de esos 3.000 dibujos eran divinos todos. Me ha aportado mucha tranquilidad, felicidad, mucha inspiración. Me pareció llamativo para poner a mi abuelo acá, para tenerlo ahí de recuerdo. El proceso de cada niño: escucha una historia, luego la dibuja en un óleo y por último la plasma en compañía de sus padres con el apoyo del maestro Vallejo en el mural. Ella pinta con mucha emoción, con mucha pasión, entonces ella siente que está haciendo algo importante. Es una forma de desestresarse, de salir como de la rutina. El proyecto muestra desde la época precolombina hasta la época contemporánea. Que cómo se construyó la ciudad, que qué pasó, que cuáles eran las costumbres, toda esa cantidad de historias de los abuelos. La idea a 2026 es llegar a 177 niños a propósito del cumpleaños número 177 de la capital de Caldas. Por su obra y por inculcar la historia a través del arte, el maestro Luis Guillermo Vallejo es un colombiano que hace historia. A esta hora es noticia en el municipio de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta, un fuerte incendio que se registró al interior de una fábrica. Eso sucedió sobre la avenida Cuarta, donde nos encontramos. Más de 4 vehículos se vieron afectados, también se vieron obligados 40 bomberos a participar en este hecho y 5 vehículos para tratar de apagar la conflagración. Lo que vemos ahí es el momento en el que los cuerpos de bomberos de los municipios de Los Patios, Villa del Rosario e incluso que hace parte del área metropolitana de Cúcuta se vieron obligados a intervenir. 4 viviendas aledañas también se vieron comprometidas y también un colegio que está en inmediaciones de este sitio se vio obligado a suspender las clases y los menores salieron del sitio. Las autoridades ya lograron controlar esta situación y están investigando por qué se presentó este incendio. A esta hora es noticia la determinación tomada por el IMPEC de trasladar a 2 personas vinculadas en el homicidio en contra del ex senador y ex precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay. Estamos hablando de alias El Costeño, identificado como Elder José Arteaga Hernández, quien fue capturado el pasado 5 de julio. Él ha sido trasladado a la cárcel de Girón en Santander. También fue trasladado William Fernando González, alias El Hermano o El Viejo, quien fue capturado el 19 de junio del 2025. Él ha sido trasladado a la cárcel de La Dorada por motivos de seguridad. A esta hora es noticia los combates que se registran entre tropas de la 7ª División del Ejército y disidencias de las FARC en Antioquia. Hay 3 militares heridos, un cabo segundo y 2 soldados que presentan heridas por impactos de fusil y también afectaciones por cuenta de las esquirlas de granada con las que fueron atacados en esa zona. Están esperando ser evacuados helicoportadamente del territorio. Se encontraban exactamente en el corregimiento de Musinga, en el municipio de Frontino, en Antioquia, realizando labores de control territorial. Las tropas de infantería del batallón de infantería cuando se da ese combate de encuentro con las disidencias. A esta hora son noticias las conclusiones de la reunión entre el alcalde Carlos Fernando Galán y el presidente Gustavo Petro, que terminó hace pocos minutos. Hablaron de 3 temas. El primero, sobre la reconstrucción del Hospital San Juan de Dios. Allí analizaron algunas alternativas que no afecten los intereses ni del distrito ni de la nación. También hablaron sobre transporte, particularmente sobre el Regiotram del Norte, que se encuentra en etapa de estudios, y sobre seguridad en la capital del país. Analizaron la posibilidad de ampliar el pie de fuerza en Bogotá. De mencionar, presidente, el hecho de que Bogotá tiene un pie de fuerza menor al que ha tenido históricamente la ciudad. Por ejemplo, tenemos tal vez entre 3.000 y 4.000 policías menos que hace 12 años. O sea, es una reducción significativa. Lo que ha tenido a lo largo de los últimos 12 años Bogotá, pasar de 20.000 a 16.000, tiene unas implicaciones en términos de capacidades. Entonces, eso lo dialogamos, y lo dialogamos también en el marco de cómo buscar mejores herramientas preventivas y de trabajo con algunos sectores de la población que permitan reducir el riesgo de que sean reclutados por bandas delincuenciales en la ciudad. Carlos Felipe Córdoba fue Contralor General de la República, tiene 45 años y en su vida política, por llamarlo así,
Ha sido conocido por componer, por hablar, por hacer acuerdos, por intentar acercamientos, y en eso está en este camino cuando decidió creerse presidente. Muchas gracias por estar aquí. A ti muchas gracias por invitarme. ¿Por qué creerse presidente? Porque lo que vemos infortunadamente es que se descuadernó la seguridad. Vemos infortunadamente un país con grandes trazos de pobreza. ¿Cómo sería el orden prioritario de empezar a restablecer el país? Pues yo creo que hay que acabar el hambre en Colombia. Lo primero es que hay que fortalecer esos comedores comunitarios, hay que fortalecer los bancos de alimentos y tendremos que repartir comida, que es tan necesario, porque hoy tenemos 16,7 millones de colombianos que se despiertan todos los días y no saben cómo van a desayunar, almorzar o comer. Y pues eso no va a ser posible si no tenemos seguridad. Por eso nos metimos en este propósito. ¿Qué pasa en el manejo fiscal del país? ¿Qué es lo que pasa? Propusimos el control preventivo y concomitante. Recuperamos más de 750 obras inconclusas o elefantes blancos en el país. Eso fue el túnel de la línea, el puente Pumarejo en Barranquilla. Adicionalmente, muchos colegios que habían dejado tirados algunas empresas, además internacionales, que los habían dejado tirados en el país. Varios hospitales. Más de 750 obras inconclusas o elefantes blancos por 24,5 billones de pesos. ¿Cómo crear un ambiente de unidad nacional? Tenemos que tener claro que todos somos colombianos, que tenemos que respetarnos por encima de cualquier cosa y sobre todo aquí hay que ir contra el enemigo de la democracia y de la sociedad, que es la delincuencia, que es la robadera, que es adicionalmente de eso la falta de servicios de salud, que vuelvan los medicamentos a nuestros hogares. Veíamos en las encuestas recientes que de las instituciones que más están castigadas por los ciudadanos están los partidos políticos. ¿Qué hacer para restablecer el camino hacia un sistema democrático fuerte como son y deben ser los partidos? Que como yo sí confío en los colombianos, yo sí confío en Colombia, que juntos volvamos a confiar en que este país lo sacamos adelante todos unidos. Porque yo lo único que encuentro, querida María Alejandra, es gente fuerte, valerosa y capaz por donde camino en Colombia. ¿Qué opinión le merece que haya tantos candidatos o que se haya dado en esta elección esta circunstancia tan particular? ¿Tiene que ver con el acceso también? Algunos dicen es mejor porque hay más democracia, hay más voces, hay, digamos, una apertura. Lo que hemos visto anteriormente es que esto se va definiendo 3 meses, 4 meses antes, y ahí ya la gente va tomando efectivamente una decisión a su parecer según las ideas. ¿Va a estar en alguna coalición, en alguna consulta? ¿Con quién va a empujar? Pues María Alejandra, estamos buscando ir precisamente por una plataforma interpartidista en donde el Partido Liberal, el Conservador, la U, Cambio Radical, una denominación pequeña de partidos que se han llamado ALMA, quieren construir para tener una opción de candidato a 2026 que enfrente este proyecto mentiroso que hoy está en el poder. La idea es poder ir a una consulta el 8 de marzo de 2026 y allí, con los votos de los ciudadanos, el que los ciudadanos diga efectivamente que más le gustan sus propuestas, sus formas, su capacitación, su preparación, sea la persona y que si no seré yo, pues ayudaremos efectivamente en esa unidad para tratar de recuperar este hermoso país que es Colombia. 3 de la tarde, 16 minutos. En otros temas, es muy delicada la situación que, según habitantes y líderes, se vive en el occidente de Boyacá luego que la empresa Fura Gems, dedicada a la explotación y comercialización de esmeraldas, suspendiera operaciones. La incógnita de qué fue lo que pasó con la multinacional Fura Gems, que opera en la región de Coscuez, municipio de San Pablo de Orbur, occidente de Boyacá, ronda entre los habitantes. Tiene operaciones en el mundo en piedras preciosas. Decidió hace un tiempo comprar Coscuez, Esmeracol S.A. Hoy lo convirtió en compañías Coscuez, filial de Fura Gems en el mundo en tema de piedras preciosas, y ahora hace unas horas ha tomado la decisión de parar operaciones durante 6 meses. Desde hace algunos días, la rutina de operaciones cambió y fue perceptible entre los mineros artesanales que notaron el cese en la explotación de esmeraldas.
Cerca de más o menos 600 empleos interrumpidos de manera inmediata, no solamente el tema de los mismos operadores, gente de la zona que les genera provisiones y demás a ellos, es decir que es una situación social bien compleja. En las últimas horas se conoció este comunicado donde Fura confirma que detiene la operación. La sociedad Coscuez S.A., conforme lo establece el ordenamiento jurídico colombiano, ha solicitado formalmente a la Autoridad Minera, Agencia Nacional de Minería, la suspensión temporal del contrato de concesión minera en virtud del aporte del título número 122-95M. Pues la gente lo que sentía era que la mina estaba abandonada. Y pues se metieron sin ningún plan de contingencia y hoy ya cobraron a este momento 2 vidas humanas, más de 5 personas heridas y siguiendo llegando gente de manera sin control absoluto. Líderes de la región señalan que la multinacional debió informar a las autoridades la suspensión de operaciones antes de implementarla para poner en marcha un plan de contingencia y evitar riesgos en sus instalaciones. La Dirección General Marítima cumple 73 años al servicio del país, consolidándose como autoridad marítima nacional y garante de la seguridad en los mares y ríos. Desde su creación regula, vigila y promueve la navegación segura, la protección del medio marino y el fortalecimiento del comercio marítimo. Desde el Caribe hasta el Pacífico, durante más de 7 décadas, la DIMAR, la Dirección General Marítima, nunca ha soltado el timón, velando por la seguridad, la ciencia, la soberanía y el desarrollo de un país que no solo es montaña, también es río, mar y horizonte. Han sido 73 años de desafíos e importantes logros. Puedo destacar que Colombia hace parte del ordenamiento internacional que permite el comercio y transporte, nos permite articularlo en el mundo y promover el desarrollo económico del país. Desde su creación en 1952, cuando nació como la Dirección de Marina Mercante, la DIMAR ha evolucionado hasta convertirse en la autoridad marítima del país, con presencia en más de 3.000 kilómetros de costa y 2.500 kilómetros de ríos que marcan fronteras y conectan territorios. Cartagena es la ciudad turística más importante del país. Por aquí se movilizan más de 1,5 millones de personas al año. Tenemos más de 4.500 embarcaciones activas para que nuestros turistas se movilicen. La DIMAR también es motor de conocimiento. Este año se han otorgado más de 600 licencias a navegantes y tripulantes, fortaleciendo las competencias de quienes hacen del agua su lugar de trabajo. En la actualidad contamos con alrededor de 1.600 colaboradores, entre hombres y mujeres, 3 de ellas capitanes de puerto, oficiales y suboficiales de nuestra Armada Nacional, profesionales y técnicos no uniformados quienes trabajan en nuestra institución. Pero la influencia de la DIMAR no se queda en el agua. Este año, más de 1 millón de colombianos se verán beneficiados con proyectos de infraestructura marítima, como el embarcadero turístico de Buenaventura y los malecones de Cartagena y San Antero en Córdoba. Iniciativas que buscan dinamizar las economías locales y elevar la calidad de vida. Y esta es la hora de Titanes Caracol 2025, una década exaltando a esos colombianos y colombianas que construyen país a través de sus buenas acciones y por los cuales usted puede votar registrándose en nuestra página www.titanescaracol.com. Hoy presentamos a la 4ª nominada en la categoría de inclusión. Ella es Laura Vanessa Manga García, administradora de empresas, barranquillera de 32 años, lidera desde hace 7 años la Fundación Mi Cuadra Bacana, un proyecto de innovación social, urbanismo y participación comunitaria que ha transformado el barrio La Luz, una de las zonas más vulnerables y estigmatizadas del suroccidente de Barranquilla. Titanes Caracol, hacer el bien marca la diferencia. Laura para mí es inspiración y lucha. Una mujer que se ha dedicado a trabajar por el barrio La Luz y por su comunidad. Creo que ella es una muy buena influencia para todos nosotros. Mi nombre es Laura Vanessa Manga García, creadora y fundadora de La Cuadra Bacana, donde nuestro lema es claro: en el sur somos más cultura que violencia. En el 2012 viví una tragedia que marcó mi vida y desde ahí sentí deuda con la comunidad de cambiar estos espacios en transformación, espacios de vida, de arte. Yo empecé el tema de los murales, pero
Fue tanto la acogida que empecé a crear proyectos Luz Creativa para los jóvenes con talentos productivos barriales. Ella nos incentivó con sus proyectos, con personas dotadas, personas profesionales, a motivarnos a que nosotros fuéramos más allá de un hobby. Con la pandemia nace La Verve Ciudadana, una emisora ambulante que pasa por el barrio compartiendo información real y cercana al vecino. Con Laura he aprendido a hacer comunidad, a trabajar con los demás, a trabajar y construir mis sueños también. Luego nos consolidamos como una organización, una fundación, llevando oportunidades incluso laborales, productivas, educativas. Los proyectos que Laura Manga ha ejecutado en nuestro barrio es la recuperación de entornos que ya estaban perdidos y ella los ha recuperado. La educación de los niños sobre todo. El proceso de música ha cambiado mis emociones. Nos trajo el ingreso hasta acá, hasta el colegio, para abrirnos puertas. Pay attention. Y por último cerramos con un mapeo local, barrial de talentos, un escenario cultural que hoy el barrio La Luz se siente identificado y por eso conquista las cuadras y las esquinas. Laura nos ha impulsado a creer en nosotros, a seguir luchando por nuestros sueños y demostrarle a todos que no importa dónde vengamos, podemos llegar a más. La Cuadra Bacana se financia con recursos de entidades privadas y fondos de cooperación internacional. Tengo dos sueños y uno es que empecemos a ver al barrio La Luz como un escenario de reconciliación social y dos, crear el primer centro cultural popular de la localidad suroriente. La Fundación Mi Cuadra Bacana, liderada por Laura Manga, transforma diferentes barrios de Barranquilla, integra inclusión, trabajo en equipo, emprendimiento productivo y cultura para superar la violencia vecinal. Titanes Caracol, hacer el bien marca la diferencia. Veamos qué tendremos en Noticias Caracol en vivo en nuestra señal digital. Hola, Pablo. Hola Catalina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta tarde estaremos hablando, por supuesto, de la sentencia a 12 exmilitares por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Estamos hablando de falsos positivos en el país, en el batallón La Popa. Todo esto lo estaremos explicando esta tarde en este espacio Noticias Caracol en Vivo, una noticia judicial, la noticia judicial del día. También del día hay que hablar de que se agrava la situación de salud, sobre todo en Antioquia, con la nueva EPS. Les vamos a contar qué es lo que está pasando y por qué está tan grave la situación aquí en Noticias Caracol en Vivo. Y los invitamos a dos programas que tenemos esta tarde importantes, Que no le metan cuento y Lo más viral, con Mónica Montealegre, con Juan Camilo Cortés, esta tarde con María C., la más reciente eliminada del desafío. Los esperamos en nuestras plataformas digitales. Somos @Noticias Caracol. Muy buenas tardes, hoy comenzamos Lo más trinado, viendo el mundo a 3 metros del suelo, como lo hacen nuestros primeros protagonistas, unos jóvenes de un lugar muy lejano que han hecho de los zancos una extensión de su cuerpo y de su cultura. Cuando Ryan Shirley llegó al tercer continente más grande del planeta, jamás imaginó que en medio del África ardiente se encontraría con seres de más de 3 metros de altura. Les hablo de miembros de la tribu Bana en el Valle del Omo, en el suroeste de Etiopía. Jóvenes que con gran destreza y elegancia han hecho de los zancos una extensión de su cuerpo. Y a los que Ryan Shirley, este viajero, documentalista y creador de contenido digital, ha intentado imitar, eso sí, con muy poco éxito. Y es que los Bana han hecho de esta práctica un ritual, primero de supervivencia para evitar ser atacados, entre otras, por serpientes venenosas, pero también como una muestra de su paso de la juventud a la madurez, demostrando fuerza y confianza. ¿Cuántas culturas por conocer mientras disfrutamos de un atardecer africano? No es que se haya adelantado la Navidad en Bogotá o que el clima se haya enloquecido.
Esto, señoras y señores, es la Bogotá imaginada por un creador digital, utilizando herramientas de inteligencia artificial. Ningún rincón de la capital se escapa a la nieve, incluida nuestra casa Caracol Televisión. 644,000 veces ha sido visto este video de AI Studio Live en TikTok. Toda una joya nevada para contemplar, así no sea Navidad. Y cuando estas 4 amigas se lo proponen, le dan al universo de las redes sociales la mejor selfie grupal. Eso sí, diría mi ortopedista, pobres cervicales las de estas jovencitas. Lo cierto es que este video supera ya el 1 millón de reproducciones en Instagram. Todo un bocado de flexibilidad. Que no se diga que no les doy ideas para una foto grupal. Eso sí, mientras disfrutan de las mejores historias en esta su casa, Noticias Caracol. Hermosa tarde. Si acaso levantamos la taza del café. Sí, ahí para urgencias. Sí, esas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quieres seguir los 8 del día, ya lo saben. Se pueden conectar con Pablo a partir de este momento, la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz tarde.